todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez desde Guatemala, desde el Serinal, el departamento de Santa Rosa, y agradecemos en esta hora la sintonía de todos y cada uno de ustedes que a través de la televisión, a través del sistema de cable, acá en Guatemala, en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, están sintonizando en esta hora este programa. También agradecemos la sintonía de todos ustedes que a través del internet, a través de la página de MCN Televisión están sintonizando, y también aquellos que a través de la radio también están escuchando en esta hora a través de MCN Radio. Que Dios los bendiga. En esta hora pues estamos ya preparados, repito, este día lunes 21 de diciembre del año 2015 se estuvo anunciando previamente en las redes sociales el tema que íbamos a estar desarrollando el día de hoy, un tema poco controversial, muy interesante, pero por sobre todo bíblico. Queremos en esta hora abordar el tema sobre el nacimiento de Jesús según la Biblia. Queremos abarcar todos los contextos bíblicos que hay para poder dejar bien en claro el nacimiento de Jesús. Tal vez me voy a enfocar específicamente en las fechas en que, según la Biblia, el nacimiento de Jesús se manifestó. Sabemos que estamos en un tiempo de fin de año donde habitualmente se ha conocido o se ha considerado el nacimiento de Jesús en estas fechas. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que en qué momento se suscitaron todos estos hechos muy importantes, porque realmente no podemos dejar de mencionar que verdaderamente el nacimiento de Jesús fue muy importante, pero debemos de entender cuál fue la función del nacimiento de Jesús. Creo que debemos de entender que hubo un propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nació como nacemos todos los seres humanos, siendo el Dios. Dice la Biblia, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, en esta hora quisiéramos que todos y cada uno de ustedes pudieran estar atentos. Si usted quiere tomar notas, si usted quiere hacer apuntes, sería interesante que jalara usted un poquito ahí sus bloc de notas o tome nota en su computadora, porque vamos a ir abarcando contexto bíblico, vamos a tratar de apuntalar con todo lo que podamos a través de la palabra de Dios respecto al nacimiento de Jesús. ¿En qué momento se da el nacimiento de Jesús? ¿En qué tiempos, en qué épocas, según la Biblia se da ese nacimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo? En esta hora vamos a hacer una oración porque necesitamos definitivamente pedir el auxilio de Dios. Siempre he compartido esto y no me cansaré de decirlo, porque es algo que el Señor, en su grande amor y misericordia, me ha enseñado. Los que predicamos la palabra de Dios solamente somos vasos en las manos del Señor, vasos de barro, donde el Señor deposita su agua, que es la palabra de Dios, y usted nunca olvide que lo que quita la sed es el agua y no el vaso. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de poder llegar a cada hogar, Señor, a cada ciudad, a cada país, Señor, a través de esta transmisión, de este programa, Señor, que tú permites que se desarrolle de esta manera, Padre, donde queremos exponer la verdad de tu palabra, Señor, para que cada uno a través de la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, pueda sacar sus propias conclusiones. Solo te ruego, Señor, que haya gracia
delante de aquellos que han de escuchar, que han de ver este programa, Señor, para que tu palabra quede sembrada en cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues repito, usted puede comunicarse con nosotros, hermano, a través de los medios de comunicación que tenemos en esta hora a su disposición. Ahí en pantalla aparecerá la manera en que usted puede comunicarse con nosotros, para que usted, si tiene dudas, si tiene alguna pregunta o quiere, por favor, hacernos ver dónde nos están sintonizando. De hecho, pues agradecemos a todos los que a través del internet nos están sintonizando acá en Guatemala, y también a aquellos que están a través del internet llegando la señal a Estados Unidos. Vemos personas que están sintonizando en el estado de California, en el estado de Arizona, en el estado de Nueva York, en el estado de Connecticut, también en Washington, así como también en Colombia. Muchas gracias, amados hermanos. Repito, en esta hora vamos a ver bíblicamente en qué momento se desarrolla el nacimiento de Jesús. Vamos a ir abarcando, repito, todo lo que podamos nosotros ver a la luz de la palabra, que nos va a ayudar para poder sacar esa conclusión del nacimiento de Jesús. Recuerde usted que tenemos parámetros en la Biblia que nos apuntalan hacia el nacimiento de Jesús. Y uno de los parámetros que nosotros encontramos en la Biblia es el nacimiento de Juan el Bautista. Es desde el momento en que Juan el Bautista es concebido, ahí hay un dato muy interesante en la Biblia. Yo quisiera que usted tomara nota. Vamos a ver la primera parte bíblica hoy, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, leemos el versículo número 5, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes. Note, ahí ya hay una referencia, ahí ya nos da un dato cronológico, ahí ya nos menciona el gobierno, nos da las fechas para que nosotros podamos investigar en escrituras de cultura general, en estudios de historia de Israel, cuál fue el tiempo en que gobernó Herodes. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Quiero enfatizar en este versículo 8, dice: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal. Oiga, ahí hay un dato importante que nos va a arrojar la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Bueno, hay algo bien interesante, hermano. Encontré, pues, investigando, estudiando, encontré algunos datos bien importantes. Dice que el sacerdote Zacarías pertenecía a la orden de Abías. Para que usted pueda entender, hermano amado, los sacerdotes tenían un tiempo estipulado para poder ejercer el ministerio sacerdotal en el templo. Eran 24 órdenes sacerdotales, las cuales habían sido establecidas de parte de Dios, siendo una revelación dada al rey David. El rey David es el que instituye las 24 órdenes sacerdotales y les da un tiempo de ejercicio, les da los tiempos específicos para ejercer su ministerio. Quiere decir que esas 24 órdenes sacerdotales, se tomaron 24 cabezas sacerdotales, se tomaron 24 linajes sacerdotales para hacer ese ejercicio. La manera en que ellos ejercían su ministerio era de sábado a sábado. Es decir,
de la primera semana, del primer sábado hasta cubrir toda la semana hasta el siguiente sábado, era una orden sacerdotal. Luego seguía la segunda orden sacerdotal. Y así consecutivamente cada semana, cada orden sacerdotal tomaba un tiempo para poder ejercer su ministerio. Eran 24 órdenes sacerdotales, y eso usted lo puede ver en el primer libro de Crónicas, capítulo número 24. Por favor, tome nota. Primer libro de Crónicas, capítulo número 24. Ahí se ve las 24 órdenes sacerdotales que el rey David establece para que ejerzan el ministerio en el templo. Pero dice la Biblia que Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, entra a ejercer el ministerio al lugar santo, a quemar incienso, según el turno, según la orden que a él le correspondía. Él era del grupo de Abías. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, dice que Abías pertenecía a la orden número 8, o la octava orden sacerdotal. Entonces, desde allí ya podemos entender en qué tiempo la octava orden sacerdotal le tocaba que ejercer su ministerio. Como digo, los sacerdotes estaban divididos en esas 24 órdenes sacerdotales, y cada uno entraba pues a hacer ese ejercicio. Hay un dato histórico, es donde nosotros podemos basarnos para poder ir por lo menos a empezar a ver en qué momento nació Juan el Bautista. Cuando el templo fue destruido, el templo de Israel, el templo de Jerusalén, hermano, fue destruido por una profecía dada por Jesús. Jesús dijo que en ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Usted recordará que los apóstoles llegaron y le dijeron: Señor, mira qué gran construcción, mira qué hermoso templo, mira qué bonito todo esto que han hecho. Y Jesús dijo: este templo, todo lo que ustedes están viendo, no quedará piedra sobre piedra, porque todo esto será destruido. Y esa profecía se cumple en el año 70. En el año 70 después de Cristo se destruye, pero hay un registro histórico. Dice ese registro histórico que la primera clase sacerdotal acababa de empezar su servicio, empezaba a ejercer ese servicio sacerdotal cuando el templo fue destruido. Entonces quiere decir que si nos vamos en retroceso del año 70 después de Cristo, que era la primera orden sacerdotal, quiere decir que el año 69 le correspondió a las órdenes anteriores, y así regresando y regresando y regresando. Usted puede tomar su tiempo si quiere para ir haciendo las cuentas, y resulta que se encuentra que el servicio sacerdotal que estaba haciendo Zacarías era en el mes de julio. Oiga bien, era en el mes de julio, según los datos históricos, según los escritos de la historia universal. Usted puede investigar en internet, usted puede investigar en una enciclopedia secular, usted puede buscar en historia de Israel, usted puede buscar en la función sacerdotal. Se dice que la orden de Abías, que era la octava orden sacerdotal en el tiempo de Zacarías, estaba él ministrando, estaba él sirviendo al Señor en el mes de julio, y según los índices históricos, dice que fue en el año 3 antes de Cristo, y específicamente él termina su servicio el 13 de julio, lo que sería para nosotros esos meses. Entonces, si el nacimiento de Juan el Bautista se efectuó 280 días después, oiga, esto ya nos da a nosotros una referencia. ¿Por qué hacemos mención que Zacarías termina su servicio el 13 de julio? Porque al terminar los sacerdotes su servicio, ellos estaban del sábado al sábado, es decir, estaban toda una semana en el templo. Al terminar su servicio, ellos volvían a casa. Recuerde que el ángel le da una promesa a Zacarías, el sacerdote, y le dice: tendrás un hijo, el cual se llamará Juan.
Ellos eran viejos, dice la Biblia, eran de edad avanzada, pero como el ángel tenía la palabra de parte de Dios, esa palabra se cumple. Quiere decir que cuando Zacarías regresa a su casa y pues llega mudo, porque usted sabe, la Biblia dice que él no creyó y el ángel tenía la autoridad de parte de Dios y lo dejó mudo. Entonces, en ese momento, en el mes de julio se da el engendramiento de Juan el Bautista. Cuando se da ese engendramiento de Juan el Bautista, 280 días después, ¿qué son los 280 días después? Lo que vendría a equivaler a las 40 semanas de gestación de un embarazo o los 9 meses de un embarazo que nosotros habitualmente llamamos 9 meses. Esos 280 días, cuando se acaba el ejercicio sacerdotal del papá de Juan el Bautista, que fue en julio, entonces esos 280 días después nos arroja que Juan el Bautista nació entre el 19 y el 20 de abril. Oiga bien, si usted hace cuentas del mes de julio y cuenta 9 meses a partir de ese momento, quiere decir que el primer mes de embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías, fue en agosto, segundo, septiembre, tercero, octubre, cuarto, noviembre, quinto, diciembre, sexto, enero, séptimo, febrero, octavo, marzo y el noveno mes, cuando se da el nacimiento de Juan el Bautista, es en el mes de abril. Bueno, ya tenemos entonces el dato del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista nace en el mes de abril, por cuanto la orden sacerdotal de Zacarías terminó su función o ejerció su trabajo sacerdotal en el mes de julio. Espero que usted esté haciendo bien sus cuentas y esté anotando. Queremos en esta hora poder llegar a la conclusión en qué tiempo nació Jesús según la Biblia. Vamos a ir a una pausa en esta hora y queremos agradecer de antemano la sintonía de todos nuestros hermanos que están seguramente sintonizándonos en esta hora acá en Guatemala, en Estados Unidos, en Colombia, en Centroamérica y en muchos otros lugares que seguro nos estarán reportando. Que Dios los bendiga. Vamos a volver, vamos a ir a esa pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Porque somos un canal al servicio de nuestro Señor Jesucristo, con programación altamente seleccionada para la edificación del cuerpo de Cristo, proclamando el Evangelio del Reino de Dios. Esto es ECN. Nuestra programación a un solo clic. Ingrese a www.mcntelevisión.org y disfrute las 24 horas de programación que edifican su vida. www.mcntelevisión.org. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Estamos de vuelta en esta hora, en este programa La Voz de mi Amado en vivo. Repito, esta noche, estamos compartiendo el tema del nacimiento de Jesús según la Biblia. Hay muchos textos bíblicos que nos arrojan o nos apuntalan hacia qué fecha nos marca el nacimiento de Jesús según las Escrituras, según la Biblia. En el segmento anterior estábamos hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Recuerde usted que Juan el Bautista es una referencia
muy importante para poder nosotros sacar las conclusiones del nacimiento de Jesús. Recuerde que Juan el Bautista con Jesús eran familia, tenían un parentesco, parecer eran primos, hermanos, por cuanto su madre, María, y Elizabeth eran hermanas. Entonces, al nacimiento o al engendramiento de Juan el Bautista, que repito para recapitular un poco, fue en el mes de julio, pasado de ese tiempo, al completarse 280 días, al completarse 40 semanas, al completarse 9 meses, que es el tiempo de gestación. Le estoy dando el tiempo de gestación de una persona en días, en meses, en semanas. Al completarse ese tiempo, se completan entonces en el mes de abril. Entonces, si tenemos ya de referencia, entonces, muy probablemente aquí ya nosotros vamos a ir despejando nuestra mente y vamos a ir dándonos cuenta que ya a partir de ese momento del nacimiento de Juan el Bautista ya podemos nosotros entender en qué tiempo nació Jesús. Vamos a ver en esta hora, estamos siempre en el Evangelio de de Lucas capítulo 1, vamos a ver el versículo 26. Dice la Biblia: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por las palabras y decía qué clase de saludo era este. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa visitación que recibe María de parte del Señor a través del ángel, a María le da una impresión muy fuerte. Claramente vemos que dice la Biblia que era al sexto mes, pero cualquiera podría decir pues el sexto mes del año, posiblemente el sexto mes de judío. Pero el ángel mismo que le dice que va a tener un hijo, le lleva el anuncio de que su parienta, de que su hermana Elizabeth ya llevaba 6 meses de gestación de Juan el Bautista. Lea lo que dice acá en la Biblia, en el versículo 36, Lucas 1:36. El ángel le dice a María: he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, a la cual le llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Bueno, entonces en el entendido, espero que acá me pueda dar a entender. Tengo acá un esquema de más o menos cómo poderle plantear a usted en qué momento entonces se da el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Si hemos sacado nosotros nuestras conclusiones, hemos ya visto que desde el mes de julio, que fue cuando el sacerdote Zacarías termina su oficio sacerdotal, recibe la orden del ángel que va a tener un hijo que se llama Juan. Al regresar a su casa, engendra el hijo. Prácticamente el primer mes de gestación, repito, sería el mes de agosto, y así consecutivamente hasta completar el tiempo de gestación de Juan el Bautista eran 9 meses. Pero si la Biblia recalca acá por 2 ocasiones, en el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, repito, estoy haciendo y dando todo en base a las Escrituras. Lucas 1:26 y Lucas 1:36, el ángel menciona que era el sexto mes de gestación para Elizabeth. Entonces, estaba haciendo yo cuentas que agosto fue el primer mes de gestación de Elizabeth respecto a Juan el Bautista. El segundo, septiembre; el tercer mes de gestación, octubre; el cuarto mes de gestación, noviembre; el quinto mes, diciembre; el sexto mes, enero. Quiere decir entonces que cuando el ángel visita a María para darle el anuncio, la visita en el mes de enero.
¿Me comprende? ¿Me doy a entender? El sexto mes para Elizabeth llegaba al mes de enero. ¿Cuántos meses nos hacen falta para que nazca el niño? Si era de 6 meses que tenía ya de gestación, le hacían falta 3. Entonces, cuando María recibe el anuncio en enero, entonces faltaban 3 meses, que sería ese sexto mes de enero, cuando el ángel le dice que Elizabeth tenía 6 meses ya de embarazo, febrero, el séptimo mes, marzo, el octavo mes, y noveno mes, el mes de abril. Quiere decir entonces que María recibe la anunciación en el mes de enero, y prácticamente en ese momento viene la operación gloriosa, la operación maravillosa del Señor a través de su Santo Espíritu. Viene la cobertura del Altísimo, y si usted quiere lo leemos acá, porque a María le costaba entender esto, como cualquiera hoy tal vez estará pensando y haciendo cuentas y sacando conclusiones. Por eso le pedía que usted anotara y que me acompañara en lo que yo le estoy exponiendo. No le estoy imponiendo, le estoy exponiendo, que usted se dé cuenta a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, lo que estamos nosotros hablando y tomando referencia de la historia universal. Dice acá en el versículo 34, María le dice al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le dice cómo iba a venir ese nacimiento, ese engendramiento. Entonces, partamos de esto. Si María recibe el anuncio en el mes de enero, yo creo que usted no se me pierda, en el mes de enero, su hermana Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo. En ese momento, ella recibe la palabra, la visita al Señor y es engendrado en María el Señor Jesús. Partamos entonces que si María recibe el engendramiento en el mes de enero, contemos 9 meses a partir de allí, y me dice usted en qué mes nace Jesús. Contemos. Estamos entonces hablando de que en el mes de enero recibe el engendramiento, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El nacimiento del Señor Jesucristo posiblemente fue a finales de septiembre y principios de octubre, porque la Biblia no muestra claramente en qué tiempo del mes fue la visitación del ángel. ¿En qué sacamos también conclusiones? Quisiera que por favor, usted ya ahorita creo que ya tiene un panorama muy, muy claro del nacimiento de Jesús. Jesús nace entonces en ese intervalo de septiembre y octubre, finales de septiembre, principios de octubre, en ese lapso. Eso nos quita totalmente la idea del nacimiento de Jesús en el mes de diciembre, porque tradicionalmente se le ha adjudicado a Jesús su nacimiento el 25 de diciembre. Y mire, el objetivo en esta hora de compartir este mensaje, amado hermano, no es entrar en contienda con nadie, no es decirle a usted, hermano, mire, usted está equivocado. No, por favor. Yo entiendo que el Señor nos ha dado este medio de comunicación, nos está permitiendo exponer la palabra, y por eso anunciamos en redes sociales un tema interesante, controversial, pero por sobre todo bíblico. Vamos a ver otras razones por las cuales era imposible que Jesús naciera en el mes de diciembre, como tradicionalmente se le conoce a nivel mundial. Porque esto es interesante, hermano. Yo me atrevo a decirle que el 99% de personas alrededor del mundo creen que el nacimiento de Jesús se dio en el mes de diciembre, y específicamente en la fecha 25. Hoy estamos viendo, tal vez no le estoy dando las fechas exactas, pero le estoy dando las temporadas.
aunque hay mucha escritura judía que arroja verdaderamente esto que hoy estoy exponiendo. Usted puede ver, mire hermano amado, hoy hay tanta información a la mano. Antes teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que ir a las enciclopedias, aquellos libros de este vuelo que nos daba pena y a veces buscar. Hoy es tan fácil en un dispositivo, en la computadora. Busque usted la fecha del nacimiento de Jesús y se va a encontrar con tremendas sorpresas. Entonces, esto es para que nosotros saquemos conclusiones. Vamos en esta hora a ir a la segunda pausa de este tema, porque queremos que usted pues tenga la oportunidad de compartir con otros. Ahí en redes sociales usted puede compartir este tema para que otros contactos puedan sacar sus propias conclusiones. Repito, nosotros no estamos imponiendo nada, no estamos nosotros considerando que usted está obligado a creer. No, usted lea, usted investigue. Nosotros solamente estamos exponiendo para que usted tome sus propias conclusiones y se dé cuenta que la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ir a esa pausa y volvemos. A todo linaje, lengua. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado, con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Puede enviarnos un mensaje de texto al 56610900 con sus dudas y comentarios en MCN. Sin límites, sin fronteras, la programación de MCN Televisión para todo el mundo está disponible a través de www.mcntelevisión.org las 24 horas del día, porque somos televisión que hace la diferencia. La mejor televisión en el internet, a un solo clic, www.mcntelevisión.org, televisión de verdad. Usted está en sintonía de MCN Televisión y para todo el mundo a través de www.mcntelevisión.org. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión de verdad. Gracias, amados hermanos, agradecemos la sintonía de aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Vemos que hay hermanos en Colombia, hay también hermanos en California, en San José, California. Que Dios los bendiga, y aquellos que están a través de la televisión también sintonizando en esta hora el programa La Voz de mi Amado. Estamos viendo a la luz de las Escrituras las fechas que nos arroja la Biblia del nacimiento de Jesús. Estamos ya entonces teniendo en el entendido de que todo parte, porque la Biblia así nos lo muestra, de el ejercicio sacerdotal de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista nos arroja entonces la referencia del nacimiento de Jesús. Pero también hay otros datos interesantes, hermano amado, que usted se dará cuenta a la luz de las Escrituras, que son bien importantes. Cuando el ángel Gabriel le dice a María,
repito, en el capítulo 1 y versículo 36, que su parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez y que para ella es el 6º mes. Entonces dice en el versículo 38, esto hace que María crea, porque María sabía que Elizabeth no podía tener hijos, era estéril. Durante muchos años había estado esperando tener un hijo y ella sabía que era imposible. Dice del versículo 38, Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahora, note, en esos días, versículo 39, en esos días en que el ángel visita a María, en los días en que María recibe la visitación del Señor y tiene ya a Jesús en su vida porque tiene ese engendramiento de parte de Dios. Dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y es bendito el fruto de tu vientre. Porque, ¿qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Cuando saluda María a Elizabeth, María siendo ya portadora de Jesús en su ser, y Elizabeth teniendo ya la gestación de Juan el Bautista, cuando María saluda a Elizabeth, la gracia de Dios, el poder de Dios hace que Juan el Bautista sea lleno del Espíritu Santo desde el vientre, porque ya María iba embarazada de Jesús. Dice otro dato interesante, por favor lea, Lucas 1:56. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Esos 3 meses son bien importantes también para nosotros. Recuerde que el ángel le dijo a María que era el 6º mes de su parienta. Entonces, cuando María fue a visitar a Elizabeth, ya tenía 6 meses. Y si se queda 3 meses, ¿cuántos meses suma? Suma 9 meses. Entonces yo creo con todo mi corazón que María fue testigo del nacimiento de Juan el Bautista. Fue ella testigo del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces allí es donde nosotros ya podemos denotar que el nacimiento de Jesús se da entre esos meses de septiembre y octubre. Hay un dato bien interesante que los judíos consideran que el año judío inicia precisamente en el mes de octubre. Ahora, ellos parten de que el nacimiento de Jesús fue en el mes de octubre. Ahora, yo quisiera que tomáramos algunos datos ya un poco más avanzados en la palabra de Dios. Estamos viendo, partimos desde el nacimiento de Juan, desde el engendramiento de Juan el Bautista, por el trabajo sacerdotal del padre de Juan el Bautista, que era Zacarías. Entonces hoy ya nos damos cuenta que Jesús no nació en diciembre, hermano amado. Jesús bíblicamente no nace en diciembre. Pero tenemos que entender que cómo poderle cambiar la mente a todas las personas. La palabra de Dios dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando el Señor vino a mi vida me mostró una verdad. Y la verdad era que yo era un necesitado de Dios. Que yo estaba necesitado de Dios y que necesitaba su ayuda, su pronto auxilio, el cual estuvo dispuesto a darme. Y entonces así el Señor fue descubriendo en mi vida, haciendo que yo fuese descubriendo en mi vida un montón de cosas, varias cosas que yo desconocía, que los veo a través de la palabra de Dios. Este libro, hermano, que es el best seller a nivel mundial, el libro más vendido a nivel mundial, lamentablemente el libro menos leído. Yo le aseguro que usted hoy mismo que estamos exponiendo la palabra, está revisando su Biblia y se está encontrando que ahí ha estado escrito siempre. El punto es porque nunca lo vimos,
Porque esto es solo la gracia de Dios. Solo Dios nos puede iluminar, solo Dios nos puede hacer entender que la Escritura es como un mapa que nos indica la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un dato bien interesante que yo quisiera que me acompañara para ver otra referencia en el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse juntamente con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, amado hermano, aquí hay otro dato importante, un dato cronológico, un dato que nos arroja fecha, un dato que nos arroja un ambiente. Era imposible que se pidiera hacer un censo, que se pidiera hacer un conteo de las personas que estaban bajo el régimen del Imperio Romano, porque la Biblia habla acá de todo el mundo habitado. Lo que le llamaban el mundo habitado en ese momento era donde el Imperio Romano tenía dominio. Entonces era imposible que ellos pudieran pedir un censo en el mes de diciembre, porque en el mes de diciembre hay nevadas en Israel. En el mes de diciembre hay mucho frío y hay pasos que se colapsan o se colapsaban en aquel tiempo. Pues hoy ya el modernismo, carreteras, X o Y razón, pero en aquel tiempo las carreteras quedaban colapsadas, quedaban cerradas porque el hielo era muy fuerte, las nevadas eran muy fuertes. Entonces era imposible que César Augusto hubiese decretado un censo, hubiera decretado un censo para poder considerar que la gente se moviera. Fíjese que se ve que José dice que subió de Galilea, que era el lugar donde vivían, Jesús vivía, se crió en Galilea, porque ahí vivía José y María, en Galilea, y subieron a Nazaret. Galilea, si usted nota su Biblia, en la parte de atrás por lo general aparecen mapas. Entonces, en la parte norte de Israel estaba Galilea, y en la parte sur estaba Judea. Ahí estaba Jerusalén y específicamente la ciudad de Belén. Entonces era imposible que vinieran desde Galilea hasta Belén en tiempo de invierno. Tenían que moverse. Eran aproximadamente más de 120 kilómetros. Era imposible hacer que la gente caminara en aquel tiempo. Era imposible. Entonces eso es otro dato que nos arroja. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, dice que María estaba encinta. Y dice el versículo 6, Lucas capítulo 2, versículo 6, sucedió que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era una especie de hospedaje, era una especie de hotel, era una especie como de un lugar de huéspedes, pero como se movió tanta gente, los hoteles se llenaron, los hospedajes se llenaron. Entonces, ¿se puede usted imaginar el momento del nacimiento de Jesús? A María le agarran los dolores del parto, llega el día del momento del alumbramiento. Era imposible poder considerar que María iba a dar a luz en bajas temperaturas, porque era imposible que las nevadas no fueran a colapsar en la vida de María. Eso es lo que entonces nosotros, hermanos, debemos de entender.
que sobre nuestras vidas pesan más costumbres y tradiciones que verdades de parte de Dios. Es importante para nosotros entonces dejar bien claro que esto no es una imposición de parte, en este caso de parte mía, sino que mi función como un predicador del Evangelio, como un pregonero del Evangelio, como un portador de la palabra de Dios, es exponerle, es decirle a usted a la luz de la Escritura, investigue también, dése cuenta que nosotros poco le prestamos atención a este tipo de cosas y nos dejamos llevar por todo lo que nos dicen. Acá estamos viendo entonces cómo ese también es una señal de que nos apunta que Jesús no nació en el mes de diciembre. Vamos a ir a la última pausa en esta hora, hermano amado, de este programa La Voz de mi Amado en vivo. Repito, estamos hoy transmitiendo en vivo, compartiendo este tema que seguramente está causando una impresión, una admiración para algunos, pero repito, saque usted sus conclusiones. Vamos a ir a la parte final cuando volvamos y vamos a ir viendo algunas otras verdades a la luz de la palabra. Vamos a ir a la pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. MCN está en el Facebook. Ingresa a www.facebook.com/MCN Televisión y sé parte de nuestro canal. www.facebook.com/MCN Televisión es para ti. Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. MCN Televisión, un canal diferente. Eventos, noticias, actividades. Mantente informado de nuestra programación. Ingresa y sé parte de nuestra red de amigos en www.facebook.com/MCN Televisión. Somos televisión que hace la diferencia porque estamos al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, proclamando el Evangelio del Reino de Dios. MCN Televisión, un canal diferente. Con la mejor programación en televisión. Usted está en sintonía de MCN Televisión, televisión de verdad. Desde Guatemala para el mundo entero, nace una señal que lleva bendición. Nace MCN Televisión, televisión de verdad. Usted está en sintonía de MCN Televisión, televisión de verdad. Usted está en sintonía de MCN Televisión y para todo el mundo a través de www.mcntelevisión.org. Corporación MCN anuncia la transmisión en vivo de nuestra radio online. Sintonícenos en www.mcnradiogT.org o búsquenos en Facebook en nuestra fanpage con el hashtag MCN Radio. Eventos, noticias, actividades. Mantente informado de nuestra programación.
Ingresa y sé parte de nuestra red de amigos en www.facebook.com/MCN Televisión. Porque somos un canal al servicio de nuestro Señor Jesucristo, con programación altamente seleccionada para la edificación del cuerpo de Cristo, proclamando el Evangelio del Reino de Dios, esto es, ECN. Nuestra programación a un solo clic. Ingrese a www.mcntelevisión.org y disfrute las 24 horas de programación que edifican su vida. www.mcntelevisión.org. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos, estamos ya en esta hora en la parte final del programa y agradecemos de veras su sintonía y sus reportes. Vamos a leer al final del programa sus reportes. Agradecemos sus comentarios, nos informan que está siendo de mucha bendición el mensaje. Repito, el propósito de estar compartiendo esta noche este tema es para que nosotros vayamos descubriendo a la luz de la palabra qué tantas cosas nos estamos nosotros considerando que son verdades o que estamos viviendo más de lo que nos cuentan o lo que nos dicen. Estamos en esta hora desarrollando el tema del nacimiento de Jesús según la Biblia. Entonces, hemos visto cómo desde el nacimiento de Juan el Bautista, desde cómo todo este testimonio de aún el censo que se ordena de parte de César Augusto, hace que se muevan José con María y da a luz a Jesús en Belén. Tuvo que hacer ese viaje, era imposible que se diera. Pero también hay otro pasaje que nos apuntala mucho al nacimiento de Jesús, que no era específicamente en ese mes de diciembre, pues, como tradicionalmente se conoce. Vamos a ver siempre en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, casi la mayoría se encuentra acá en Lucas, aunque hay muchas cosas también que nos podemos nosotros comparar, pero por razones de tiempo tenemos muy poco tiempo para poder compartir este tema. El capítulo 2, versículo 8, cuando nace Jesús, dice en el versículo 8, el capítulo 2 de Lucas, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando los rebaños durante las vigilias de la noche. Ese es un dato súper importante. Los pastores estaban cuidando las ovejas. Que los pastores llevaran a las ovejas al campo, que los pastores llevaran a las ovejas a comer, a pastar durante la noche, aprovechaban los pastores llevar a las ovejas durante la noche, porque durante el día era un calor muy fuerte en ese tiempo, entre septiembre y octubre, entonces preferían que las ovejas pastaran por la madrugada, que comieran por la noche y descansaran más durante el día, para que las ovejas no se sofocaran, para que no se ahogaran. Entonces estaban comiendo el pasto fresco, estaban comiendo el pasto en un tiempo donde el clima, aún en las vigilias de la noche, eran los tiempos que se contaba la noche. Recuerde que en aquel tiempo no se contaba las horas como nosotros las contamos ahora. En aquel tiempo las vigilias, la primera vigilia era de las 6 de la tarde para las 9 de la noche, la segunda vigilia era de las 9 de la noche para las 12
de la medianoche, la tercera vigilia de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana, y la cuarta y última vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Así era como se consideraban las vigilias de la noche. Entonces, si hubiese sido en diciembre el nacimiento de Jesús, era imposible que los pastores tuvieran a las ovejas en los campos. Uno, no hubiera habido razón de tener a las ovejas en temperaturas extremas, y tampoco las hubieran tenido comiendo, porque si eran vigilias, era porque estaban despiertos, era porque estaban haciendo actividades propias en la noche. No estaban durmiendo, estaban en las vigilias de la noche, entonces el rebaño estaba comiendo. Entonces, ese es un dato muy importante que nos arroja la Biblia, donde nos hace ver que verdaderamente el nacimiento de Jesús no fue en diciembre. Entonces, dice en el versículo 9, un ángel del Señor se les presentó a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga, dice, les nació un Salvador. Lo que menos nosotros hemos considerado es que Jesús es un Salvador. Para nosotros Jesús es un personaje histórico. Para nosotros Jesús es el Hijo de Dios. Pero el anuncio principal de los ángeles es un Salvador, es alguien que salva vidas, es alguien que les va a ayudar, es alguien que los va a auxiliar, es un Salvador. Ese es el motivo principal del nacimiento de Jesús. Salvó mi vida. ¿Y de qué salvó mi vida? Porque algunos piensan que solamente la salvación es que nos libraron del infierno, del tormento eterno. No. Me sacaron del engaño, me sacaron de la vida perdida que llevábamos, de una vida equivocada y una vida creyendo nosotros que llevábamos una vida correcta, una vida a nuestro juicio mejor que los demás. Hasta que viene el Señor a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, y se convierte en ese Salvador de mi vida, en ese Salvador de su vida. El ángel les dice a los pastores, miren, el niño nació y esta es la señal para ustedes. Dice en el versículo número 12, capítulo 2, versículo 12 del Evangelio de Lucas, esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la señal. El niño va a estar en pañales, en un pesebre. Vuelvo a repetir, el niño estará en pañales y acostado en un pesebre. El pesebre era una especie de caja donde ponían el alimento para los animales. Porque como repetimos en el segmento anterior, el mesón estaba lleno. Entonces el único lugar donde pudieron asistir el nacimiento de María, de Jesús, el alumbramiento de María, fue el pesebre, una especie de un lugar como donde habían animales y los alimentaban. Allí nació Jesús. Entonces los pastores se mueven, y dice aquí en la Biblia que en el versículo número 13, de repente apareció con el ángel una multitud de ángeles, de ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes el Señor se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían los unos a los otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha hecho saber. Fueron a toda prisa y hallaron, oiga, a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, le dijeron todo lo que habían visto y todo lo que les habían dicho acerca del niño. Y cuando ellos lo oyeron, se maravillaron de las cosas que decían los pastores. Repito, era imposible que los pastores se movieran hasta Belén si estaban en los prados, si estaban en las montañas. Era imposible que se movieran si hubiese sido en el mes de diciembre, que es el tiempo del invierno en Israel, en el tiempo de las nevadas. Y ya para concluir este tema, que repito,
seguramente a usted le está provocando una inquietud para saber más, para poder indagar más sobre este tema. Vamos a ver este último pasaje, que estoy seguro también nos va a ayudar mucho a aclararnos sobre el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo número 2, lo que tradicionalmente a nosotros se nos ha enseñado, que hubieron visitas sobrenaturales para el Señor. Una de ellas los pastores. Los pastores llegaron a ver al Señor y le dieron señales. Los ángeles le dijeron, van a verlo en pañales y lo van a ver en un pesebre. Pero cuando llegan los sabios del oriente, lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, los reyes magos, la Biblia no habla de reyes, la Biblia no habla de magos, la Biblia habla que eran sabios del oriente. Mire lo que dice en el capítulo número 2 del Evangelio de Mateo. Después de nacer Jesús ya había nacido. Cuando los pastores llegaron fue cuando Jesús nació. Cuando llegaron los sabios del oriente ya había nacido. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos, sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando ellos se dan cuenta, ellos buscaban un rey y se hicieron la idea de que el rey estaba en un palacio. Y llegan al palacio de Jerusalén y resulta que en ese palacio solo había un rey que se llamaba Herodes. Y cuando los sabios dicen, queremos ver al rey que nació, pues aquí no ha nacido nadie, aquí el único rey soy yo. Dice que Herodes se turbó y empezó a investigar y manda a llamar a los sacerdotes judíos, y los sacerdotes judíos tenían la profecía que según Miqueas, el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, aparece en el capítulo 5 de Miqueas la profecía del nacimiento de Jesús que iba a nacer en Belén. Ellos lo sabían. Entonces el rey Herodes se turba y da una orden y dice que por favor, cuando los sabios encuentren al niño, que le manden a avisar. Pero dice la Biblia que los sabios fueron advertidos de parte de Dios que no le avisaran a Herodes. Mire, dice en el versículo 8, enviándolos a Belén les dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Y habiendo oído al rey se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente, que iba delante de ellos hasta que llegó, se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Es decir, la estrella se movía. Un dato bien interesante: las estrellas no se mueven. Las estrellas no se mueven. Por eso hay un mapa astral donde están las estrellas, ahí han estado siempre, pero esta estrella se movía, porque esta estrella era el lucero de la mañana que daba testimonio del nacimiento de Jesús en la tierra, que Jesús ya estaba en la tierra. Cuando le pregunta Herodes a los magos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes de estar siguiendo la estrella? Ellos le dijeron cuánto tiempo. La Biblia no dice cuánto, pero Herodes le pregunta en el verso 7, Herodes dice, le preguntó en secreto a los sabios desde cuánto tiempo se les había aparecido la estrella. Los sabios le tuvieron que haber dicho, llevamos 2 años. Llevamos 2 años siguiendo la estrella, porque la estrella nos ha anunciado que nació un niño. Entonces es por esa razón que Herodes da la orden de matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Entonces Jesús, cuando los sabios del oriente lo visitan, Jesús ya tenía 2 años. Lea lo que dice juntamente conmigo. Dice en el verso 10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría, y entrando en la casa, lea su Biblia, Mateo capítulo 2, verso 11, y entrando en la casa, los pastores llegaron al pesebre, los sabios del oriente llegaron a la casa,
vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios, oro, incienso y mirra. Y siendo advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron a su tierra por otro camino. Versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los sabios del oriente, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y a todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos, de los sabios. Oiga, 2 años tenía Jesús. Entonces, a nosotros nos enseñaron mal. A nosotros nos enseñaron que llegaron los sabios del oriente o los magos, entre comillas, estoy hablando de los magos, que llegaron al mismo tiempo, hermano amado. Primero llegaron los pastores y posteriormente llegaron los sabios del oriente, 2 años después. Hermano amado, en esta hora estamos compartiendo este tema y esperamos que esté siendo de bendición para usted. Quisiéramos revisar las redes sociales donde seguramente nos están indicando muchas personas que están agradecidos con este tema. Nuestra hermana Pati Marroquín acá en el Serinal, acá en el departamento de Santa Rosa, nos informa nuestro hermano Néstor Herrera también que hoy no pudo estar con nosotros. Habitualmente está con nosotros acá en el área de sonido por razones de trabajo, no pudo estar con nosotros, pero también hay hermanos que en California nos reportan y nos dice nuestro hermano Alexander Flores que están escuchándonos por medio de la radio y agradecen por esta gran bendición que están recibiendo de parte de Dios con esta enseñanza. Y así también nuestros hermanos en Colombia, el pastor Adoni de León. Muchas gracias, hermano Adoni, Dios te bendiga. Los hermanos allá en Colombia, nuestra hermana Astrid de León también, que está al pendiente de este programa. Y así en otros lugares que definitivamente están aprendiendo de este tema que, repito, el único propósito que nos ha movido a compartirlo, a exponerlo, es que usted mismo saque sus conclusiones. Hoy hemos expuesto, pero usted puede indagar, usted puede investigar y puede ir profundizando de tal manera que encuentre usted que la fecha que arroja la Biblia es totalmente distinta del nacimiento de Jesús, es totalmente distinto a lo que la costumbre y lo que las tradiciones a nivel mundial nos han enseñado. Pero lo que es más importante, y ahí es donde quisiera pedir de favor a nuestros hermanos de controles, Jesús sí quiere tener un lugar donde habitar siempre. Jesús quiere siempre un lugar donde estar siempre. No en un pesebre, ahí estuvo por un tiempo. No en una casa, ahí estuvo con sus padres, José y María. Llegó a la cruz y de la cruz descendió a lo más profundo. Y luego fue levantado con poder, resucitado y está a la diestra del Padre. Pero hay un lugar donde el Señor quiere estar y es en tu corazón. Ahí es el lugar donde debe de permanecer. Yo en esta hora quisiera hacer una oración y agradecerle al Señor en esta hora por la oportunidad que nos ha dado de poderles compartir de la palabra de Dios. No es mi propósito entrar en contienda con nadie. No es mi propósito estar imponiendo esta enseñanza. El único deseo es anunciar lo que el Señor en su misericordia nos ha enseñado. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder sembrar tu palabra. Señor, que venga espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu tuyo, espíritu de temor a Jehová. En el nombre de Jesús, en la vida de cada uno de aquellos que están escuchando, que están viendo, que están aprendiendo en esta hora a través de tu palabra sobre el nacimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Que el lugar donde tú deseas que tu Hijo Jesucristo se encuentre siempre sea en nuestro corazón como testimonio de nuestro Salvador, ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Queremos anunciarles y decirles que pues dentro de breves momentos vamos a estar poniendo allí en los portales de Facebook, a través de las redes sociales,
este mensaje para que usted lo pueda repetir y compartirle a otros sobre la verdad de la palabra de Dios. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida, director general de Corporación MCN, MCN Televisión, MCN Radio. Agradecer a nuestros hermanos detrás de cámaras, el pastor Carlos Esqueque, que está ahora en los controles, nuestro hermano Kevin Osoy, que está en el audio. También allá en la radio está nuestro hermano Abner Cahuec y nuestro hermano Walter Hernández, que nos colaboran acá en esta estación. Dios los bendiga, hermanos, de veras para nosotros es una bendición. Esperamos poder seguir compartiendo temas de interés para usted. Si usted tiene alguna duda, tiene algún tema que le gustaría que desarrollemos, por favor, háganos llegar sus sugerencias, investigaremos, pediremos al Señor la guianza y el compartirlo todo a la luz de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, será hasta el próximo lunes. Muchas gracias, que Dios les bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.